Hoy les presentaremos a este bebé. Es la nueva Mac Mini M2. Estamos haciendo un video aquí con Ponte Geek en colaboración para hacerle unboxing y pruebas verdaderas a esta Mac Mini M2. A ver, aquí está la bebé. En la bebé. La Mac Studio M2. A ver, ¿cuánto te salió? La Mac Mini esta me costó $850 comprándola por la parte de estudiante de Apple. ¿Y necesitas algo? ¿Un carnet de estudiante? ¿Una vaina así? Eso es lo bueno, no piden carnet, no te piden algo de que estás estudiando o que eres profesor, algún email o dominio de alguna universidad, nada de eso. Te metes, haces la compra, duró en llegar alrededor de 10 días, vi el código de FedEx para ver dónde venía y la están mandando directamente desde China. Al parecer hay un retraso muy grande allá en Apple, ya que las Mac Mini el precio es algo muy accesible y todo el mundo lo está comprando. Bueno, entre las pruebas que vamos a estar haciendo es primero el disco, es algo muy interesante el tema de la velocidad que tienen de escritura estos discos que están trayendo Apple con sus M1, M2, M Ultra, M todo. Y adicional vamos a estar viendo los temas del procesamiento que obviamente mejora mucho con este M2 que es el nuevo procesador que tienen ellos en su línea de entrada. Y vamos a estar probando otras cositas, edición de fotos y a ver qué tan rápido se comporta. Ahorita estamos actualizando mientras estamos aquí echándole los cuentos. Todavía yo no sé si de verdad es una Mac Mini de 512 GB de disco duro con 16 de RAM, porque ni en la caja dice. Sí, eso te iba a decir. Importante que cuando compren su Mac se metan a la manzanita, ahí van a ir al About de la máquina y pueden revisar todo lo que tiene la máquina, a ver si en realidad lo que compraron es lo que le enviaron. Dale. Vamos a ver si... A ver si en verdad no te conguiaron. Vamos a Mira, ver. 16 de RAM. 16 de RAM. Apple M2, mira. 512. Bueno, saben que uno pierde por el tema del formato de... Me siento feliz porque no me estafaron. Ya después de una actualización, comenzamos a configurar. Seleccionamos qué país estamos. Panamá. Bueno chicos, ahora comienzan los tests de la Mac Studio y la Mac Mini M2. Primero vamos a comenzar con la Mac Studio. Muy importante ver esto. Estamos probando o comparando una Mac Studio que tiene un M1 Max con 64 GB de RAM y un disco de 1 TB. Recuerden de que las Mac por más disco se comporta mucho mejor el performance de la máquina. No sé por qué. Parece que los discos de más capacidad son mucho más rápidos que los más chicos. Así que tómalo en consideración cuando van a comprar su Mac. Es más, la Mac Mini M1 pasó lo mismo. Yo preferí comprar la de 512 porque la de 256, que es la base, según a nivel de lectura y escritura en el disco, es más lento que la de 512. Es correcto. Vamos a probar la velocidad del disco y eso lo hacemos con un programa que se llama Blackmagic Disk Test. Esta es la Studio, si se pueden fijar aquí, ella escribe a 4000 megas por segundo y lee a 5400 y ahí va subiendo, dependiendo de lo que va diciendo el programa. Ahora vamos a ver la Mac Mini M2. Ahora vienen las pruebas de disco de esta Mac Mini M2. Vamos a ver. Ahí está escribiendo y nos dio 3366 y en lectura nos dio 2889. Versus la Mac Studio, ¿cuánto fue la Mac Studio? 4500 y 5000. Sí. Este es un disco de 512. Hay que tomar en consideración eso. Vamos a hacer un render en DaVinci de un proyecto que yo tengo que saqué hace poquito, que es el del 2022. Ya lo pusimos para que el render sea un QuickTime en H265. Esto se ejecuta en 4K y ya lo tiramos para el render. Dale, mi asistente acá va a poner el cronómetro. Avisa, 1, 2, 3. Vamos a ver cuánto tiempo dura rendeando. ¿Este video de cuánto tiempo es? Son como unos 3 minutos.
pero tiene bastantes transiciones, efecto de colores, tiene bastantes cositas. Y terminó ya, 40 segundos. Vamos a llevarnos esto mismo para la Mac Mini M2. Vamos a probarlo, venimos. Bueno, el señor Nat está feliz, ya no está preocupado porque su Mac Studio se cargó rápido el preview de esta parte y la estamos corriendo en este momento en la M2 y se está tildeando o se está congelando un poquito. Ok, vamos con el rendeo en DaVinci Studio en la Mac Mini M2. A la cuenta de 3, 2, 1. Y ahí comenzó. Bueno, en la Mac Studio fueron 40 segundos, acá dice que va a ser casi 2 minutos. Aquí ya está haciendo el render, aunque le tuvimos que quitar algunas cosas, efectos de texto que yo le tenía en el otro lado. Hay que considerarlo porque eso también te toma tiempo en el render, pero acá por alguna razón no nos estaba funcionando, así que lo quitamos. Ahora lo bajo a 1 minuto. Ok, llevamos casi 1 minuto. Eso. 1:20. Bueno, demoró el doble de la Mac Studio. Ahí podemos ver que la Mac Studio versus la Mac Mini hay bastante diferencia. Bueno, las conclusiones. Entre la Mac Mini M2 con la Mac Studio del señor Nat. Ok, hablemos de qué nos pareció el performance de una de estas máquinas con un estudio. La Mac Mini M2, la verdad, la sensación utilizando la máquina es muy buena. Es muy rápida, se siente casi rápida, igual a la par de una Mac Studio. Ahora, hay que considerar de que mi Mac Studio ya tiene 1 año de trabajo. O sea, tiene caches utilizados, muchos archivos, muchos programas. La Mac Mini M2 está totalmente nueva. Pero eso no quita de que la sensación en abrir programas, en utilización de la misma máquina, sean extremadamente satisfactorias. Yo creo que es el término que yo podría utilizar para esto. Incluso, tú varias veces me dijiste que la M2 Mac Mini estaba yendo más rápida que la tuya Mac Studio. Sí, se sentía, es lo que estoy explicando. La sensación de velocidad de la máquina es muy buena. Ahora, en números fríos, solo tuvimos la oportunidad de testear los temas de CPU con un benchmark, con una prueba de benchmark. Y la Mac Mini en single core le ganó a la Mac Studio. Pero en el multicore, la Mac Studio la partió totalmente. Pero ahora consideremos de que la Mac Studio es una máquina de $4.000 y la Mac Mini no llega a $1.000. En cuanto al render, sí se siente diferencia. DaVinci con un proyecto muy chico de la Mac Studio en comparación a la Mac Mini, se notaba el lag en el preview de lo que tú estás editando. Ahora, eso se puede mitigar utilizando proxies. Nosotros no utilizamos proxies en estas dos máquinas, pero la Mac Studio no necesita proxy y se ve fluido todo. Así que ahí se ve la diferencia en el poder que tiene la Mac Studio contra esta. Lo otro, tu principal queja, no tiene lector de memoria, tiene menos puertos. Cosas que no me gustaron de esta. Yo tenía una Mac Mini 2015, Intel en ese tiempo. Esa tenía 4 puertos USB, puerto HDMI, lector de memoria, conector de audífonos, conector de micrófono y 2 entradas firewall. Esta se eliminó firewall, trae 2 clases C, 2 puertos USB clase A. Hay que ver qué tanto es la velocidad de esos puertos, pero son clase A. Y HDMI y conector de audífonos. Pero entonces hay cosas que se le quitaron. ¿Por qué le costaba a ellos dejarle el lector de memoria? ¿Qué lector de memoria si lo tiene la Mac Studio? Era un espacio así pequeñito, pero me imagino que para eso es la diferencia de que pagues $1.000 además o $2.000 además. Pero bueno, la verdad una máquina que de entrada muy barata y muy buena, la verdad. Solo probamos video, un benchmark de CPU y la verdad muy buena máquina. Como les dije, la sensación es muy buena con ella. Así que
Recomendada para creadores de contenido que están comenzando, básico, sí, muy buena. Para redes sociales. Para redes, para gente que trabaja, para gente que estudia, gente que trabaja que no va a hacer solamente cosas de texto, muy buenísima para eso. La verdad la sensación que da es genial. Y saben que ella viene sin teclado, sin mouse, así que hay que comprar eso y el monitor. Así que por nuestra parte, muy buena máquina. Así que bueno, vamos a sacar buenos videos de ahora en adelante. Y nos vemos pronto. Nos vemos, extremos.